Hola, muy buenos días. Santo día para todos. Bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Y bueno, pues aquí estamos esperando a que Leti termine de instalarse. Muy buenos días, Leti. Bienvenida. Ya nada más falta que abras tu micrófono. Ok, Adelante. ya, perdón. Buenos días. Bien, pues comenzamos nuestra sesión del día de hoy con una selección de recomendaciones que el mismo curso ha ido haciendo a lo largo de las lecciones, que pues me pareció interesante añadir a lo que son las directrices. Adelante, Leti, si las quieres leer, por favor. No olvides que seleccionar los objetos al azar en todas las sesiones de práctica seguirá siendo esencial hasta el final. Esta falta de orden en el proceso de selección es lo que hará que finalmente tenga sentido para ti el hecho de que no hay grados de dificultad en los milagros. Lentamente, sin hacer una selección consciente y sin poner un énfasis indebido en ningún pensamiento en particular, escudriña tu mente en busca de todos aquellos pensamientos que no sean amorosos en cualquiera de las formas en que puedan presentarse. Desasosiego, depresión, ira, miedo, preocupación, ataque, inseguridad, etc. Y aplica el enunciado de la lección a cada uno de ellos conforme van apareciendo en tu mente. Mantener la concentración en la práctica de la lección es muy difícil al principio. Sin embargo, se irá haciendo cada vez más fácil a medida que tu mente se vuelva más disciplinada y menos propensa a distraerse. Y bueno, pues esto me pareció muy interesante añadirlo porque aunque se leyó en lecciones anteriores, a veces necesitamos volver a recordar que es muy importante, precisamente lo que dice esto, es que no pongas un énfasis indebido en ningún pensamiento en particular. Y esto se debe que hay ocasiones en que tenemos algún conflicto que estamos viviendo en específico en un momento dado y creemos que eso es a lo que le tenemos que aplicar, como que estar más atentos. Y el curso dice, no. O sea, lo que buscamos con el curso es liberarnos de la tensión emocional provocada por los problemas que en apariencia están en primer plano, que nos desapeguemos emocionalmente y que lo veamos precisamente desde ese desapego. Y que como cualquier otra cosa que viene a nuestra mente, le apliquemos la lección. Precisamente porque como tenemos una atención muy puesta sobre aquello, es precisamente que eso crece y crece y crece y entonces pareciera que la lección no funciona, ¿no? Precisamente porque estamos pensando en eso y nos preocupa y lo estamos haciendo real, precisamente podría parecer que no funciona. Pero precisamente como dice aquí, que el hecho de que las cosas las escogemos tan al azar como sea posible para que tenga sentido el hecho de que no hay grados de dificultad en los milagros. Entonces, Bueno, yo creo que otra de las cosas por las que queremos a veces solucionar algo en particular es porque nosotros creemos tener un problema y creemos tener la solución. Y creemos que de la manera en que se nos indica a veces el curso, no nos lleva a la solución que pensamos que podría ser. La solución siempre va a ser a la corrección de un pensamiento. Y a veces un conflicto, como nosotros lo vemos, no es tan, ¿cómo lo explico? El conflicto, por ejemplo, es que no tengo trabajo y me estoy preocupando por eso, pero el conflicto en sí no es tener o no tener trabajo, sino es un pensamiento más profundo acerca de lo que significa el trabajo o lo que significa el dinero o lo que significa la carencia. Entonces,
para nosotros en este mundo, la solución es encontrar un trabajo y eso es lo que pedimos en oración, es que quiero un trabajo. Pero a veces el curso te lleva más lejos, más atrás en tus propios pensamientos para poder solucionar de raíz el problema. Entonces, por eso podría haber sensación de que el curso no te está ayudando, porque uno pone el problema y uno quiere poner la solución. Fíjate exactamente, uno quiere, es que quiero que esto se soluciona de tal manera. Y precisamente, voy a poner un ejemplo antes de ir a la lección, es que cuando uno no tiene trabajo, uno piensa que la única fuente de sustento es el dinero que percibe por un trabajo que uno tiene. Y la verdad es que pues, estamos tan enfocados en la cuestión del dinero que se nos olvida que hay otras fuentes por donde puede provenir el dinero. Y no a veces ni siquiera es el dinero, sino las cosas que necesitamos, porque uno dice, es que quiero ganarme la lotería, por ejemplo, uno dice. Y bueno, la voz pregunta, para qué quieres el dinero? ¿Para qué quieres ganarte la lotería? Es que quiero tener dinero para comprar las cosas. Pues entonces mejor pide las cosas que quieres, ¿no? O sea, en todo caso, ¿no? Y es que uno cree que solamente a través de ganarse la lotería o tener un trabajo es como consigue el dinero. Y a veces ni siquiera es el dinero, es simplemente, dice, bueno, es que creo que necesito esto. Y generalmente, si estás poniendo atención a lo que piensas, generalmente viene la pregunta, ¿de qué te quieres defender? Y entonces cuando uno entiende que está uno defendiéndose, empieza uno a cambiar de forma de parecer. O sea, por eso el curso parece que nos saca de la forma en que pensamos para aprender a aceptar que lo que realmente necesitamos son pensamientos nuevos, pensamientos que no tengan miedo. Por eso todas las lecciones que hemos estado viendo y principalmente en estos días, desde la lección 27 hasta la actual, está hablando precisamente que hay otra manera de ver el mundo. Que queremos ver de una manera distinta. Y eso es lo que hace el curso de milagros, que aprendamos a no tener miedo, porque el miedo no está fundamentado. El miedo es una fabricación personal acerca de una circunstancia que nosotros tenemos. Y bueno, por eso quise añadir estas, no son parte de las directrices, pero son recomendaciones que me parecen muy útiles y que bien podemos aplicar en cualquier lección. Bueno, pues vámonos con la lección 48. Adelante, Leti. No hay nada que temer. La idea de hoy afirma simplemente un hecho. No es un hecho para los que creen en ilusiones, mas las ilusiones no son hechos. En realidad no hay nada que temer. Esto es algo muy fácil de reconocer, pero a los que quieren que las ilusiones sean verdad, les es muy difícil reconocerlo. Las sesiones de práctica de hoy serán muy cortas, muy simples y muy frecuentes. Repite simplemente la idea tan a menudo como puedas. No hay nada que temer. Puedes hacerlo con los ojos abiertos en cualquier momento o situación. Recomendamos enérgicamente, no obstante, que siempre que puedas cierres los ojos durante aproximadamente 1 minuto y repitas la idea lentamente para tus adentros varias veces. No hay nada que temer. Es especialmente importante también que la uses de inmediato si observas que algo perturba tu paz mental. La presencia del miedo es señal inequívoca de que estás confiando en tu propia fortaleza. La conciencia de que no hay nada que temer indica que en algún lugar de tu mente, aunque no necesariamente en un lugar que puedas reconocer, has recordado a Dios y has dejado que su fortaleza ocupe el lugar de tu debilidad. En el instante en que estés dispuesto a hacer eso,
ciertamente no habrá nada que temer. Y aquí en esta lección me llaman la atención varios puntos porque nos está diciendo de una manera muy importante que simplemente afirmemos esto es un hecho, no existe el miedo. O sea, por lo tanto no hay nada que temer. Obviamente este hecho, para los que creen en ilusiones, pues, y aquí pues, nos lo está diciendo a nosotros, pero es lo que me gusta del curso, es que no te dice, es que tú eres un iluso, no te está diciendo eso, simplemente te está diciendo, bueno, mira, para los que no creen en que el miedo no existe, esto es una mentira. Más sin embargo, en realidad dicen, no hay nada que temer. ¿Por qué? Por todo lo que hemos visto en las lecciones anteriores. Y a mí me llama mucho la atención, porque después de haber practicado tantas lecciones, dice, no soy víctima del mundo que veo, Dios está en todo lo que veo porque Dios está en mi mente, hay otra manera de ver el mundo, podría haber la paz en lugar de esto, mi mente es parte de la de Dios, soy muy santo, mi santidad envuelve todo lo que veo, mi santidad bendice al mundo, no hay nada que mi santidad no pueda hacer, mi santidad, mi salvación, soy bendito por ser un hijo de Dios, Dios va conmigo donde quiera que voy, Dios es mi fuente, Dios es la luz en la que veo, Dios es en la mente con la que pienso, Dios es el amor en el que perdono, Dios es la fortaleza en la que confío. Pues obviamente no hay nada que temer. Digo, si hemos estado desde, pues ya llevamos más de 20 lecciones repitiendo prácticamente una forma de confianza hacia algo que está dentro de nosotros. No nuestra autoestima, porque nuestra autoestima pertenece al ego, sino en algo que no tiene límites, que es precisamente la santidad con la que Dios nos creó. O sea, nuestro espíritu, nuestra esencia real, es en lo que tenemos que tener confianza. O sea, en Dios, básicamente. Entonces, ¿por qué habría de existir miedo? Entonces, por eso, a los que quieren que las ilusiones sean verdad, les es muy difícil reconocer esta verdad, pero vamos, no nos está notando dentro de ese punto, porque ayer estabas diciendo, Leti, tú, que básicamente si ya llevamos 48 lecciones, quiere decir que ya existe a un lado, cuando menos, una parte importante de tus, ¿cómo se llama? Resistencias a seguir el curso, porque el curso básicamente nos está enseñando a pensar de que no somos nosotros los que resolvemos los problemas, sino la santidad que está dentro de nosotros y que simplemente tenemos que entregar la decisión de resolver por nuestra cuenta, hacerla a un lado y entregárselo al Espíritu Santo. Quiero Bueno, comentar más, pero quiero que tú comentes bueno, todo. lo que pasa es que todas las lecciones que mencionaste, o sea, las anteriores, siempre van a ser una preparación, o sea, el curso en sí, así nos va llevando, como en una preparación para una conclusión. Y efectivamente todas las lecciones anteriores, pues nos estaban preparando para aceptar esta verdad. No hay nada que temer, o sea, si estás con la fortaleza de Dios y piensas con la mente de Dios, pues, ¿qué podrías temer, no? Entonces, pues si todavía apareciera en alguno de nosotros alguna resistencia a aceptar esto, pues quiere decir que precisamente queremos que las ilusiones sean verdad. Y bueno, nunca es tarde para poder hacer a un lado las ilusiones y aceptar la verdad. O sea, en este ejercicio te lo vuelvo a decir, ¿no? O sea, para quienes creen en las ilusiones, pues les será difícil reconocer esta verdad. Pero si nosotros aceptamos que creemos todavía en esto, bueno, pues es momento de hacer a un lado las ilusiones y abrirnos a la verdad y experimentar lo que nos dicen las lecciones. Sí, y es que dice que, por eso dice que recomendamos enérgicamente, no obstante, que siempre que puedas, cierres los ojos durante aproximadamente un minuto y repites la idea lentamente para tus adentros varias veces. O sea, cada vez que puedas, digo, es un minuto que estás
en el baño, un minuto en el que te estás transportando, un minuto que estás haciendo cola, un minuto en el que estás tomando un descanso en el lugar donde sea. El hecho de que mientras llamas, estás esperando que te contesten una llamada, o sea, eso básicamente es tiempo que podemos utilizar para recordarnos, no hay nada que temer, no hay nada que temer. Estás hablando por teléfono, puedes estar haciéndolo de manera lenta. ¿Qué estás barriendo? Pues mira, barriendo puede estar, no hay nada que temer y simbólicamente lo que estás barriendo son tus temores o estás lavando los trastes y lo que estás haciendo simbólicamente es lavar los miedos, ¿sí? O sea, hay muchas maneras de aplicar la lección. Cada vez que suena un mensaje que llega a tu celular, no hay nada que temer. O sea, hay muchas maneras de hacer esta lección. Y también hace la recomendación que uses de inmediato si observas que algo perturba tu paz mental. Y bueno, pues siempre que hemos puesto si sentimos miedo, es simplemente porque hemos empezado a pensar que somos nosotros quienes tenemos que solucionar y como nosotros sabemos que nos sentimos insuficientes, inclusive aunque haya uno estudiado mucho, 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 de repente se presentan circunstancias en las que dice, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Pues simplemente dices, pues no hay nada que temer porque hay algo en mí que no es el ego, hay algo en mí que resuelve. Y dice que, muy interesante, que la conciencia de que no hay nada que temer indica que en algún lugar de tu mente, aunque no necesariamente en un lugar que puedas reconocer, has recordado a Dios. Y eso me parece muy importante porque no es determinar en qué parte de la mente. Fue en la glándula pituitaria donde recibí la informe. No, fue en el glóbulo parietal derecho. No, es que fue en el cerebelo. No tiene importancia. Simplemente recibes la información, ¿sí? Te has dado cuenta de que has recordado a Dios. O sea, que de dónde llegó el estado de tranquilidad, eso es lo que menos importa reconocer. Simplemente está llegando y hay que utilizar esa información. Simplemente hay que estar dispuesto a aceptar de que ciertamente no hay nada que temer. ¿Algún comentario adicional, Leti? No, estamos correctos todo. Pues es una lección muy pequeña, o sea, realmente fue muy rápido. Y pues, de hecho, ya desde hace rato hice un acopio, una recopilación de la lección, creo, 27. Digo, hombre, no tiene caso volver a leer un fragmento de los encabezados de las lecciones, porque ya lo hemos hecho. Así que damos por terminada la práctica de hoy. Realmente, pues todos lo hicimos, fue como muy, muy sencillito, no hay nada que temer. Así que ahora vamos a hacer una pequeña variación. Estamos en la lección 48, prácticamente faltan 2 lecciones para que iniciemos nuestro primer repaso. Es muy importante el repaso porque es volver a recordar desde el principio todas las lecciones que hemos visto. Y como ayer terminamos la lectura de la sección 4 del capítulo 9 del libro de texto, pues hemos decidido que vamos a avanzarle a la clarificación de términos para que en el momento que comencemos el repaso volvamos a retomar dentro de 2 lecciones el libro de texto. Así que continuamos con la clarificación de términos y como cualquier otro de los libros que aparece dentro del curso de milagros, este también tiene una introducción y hay sus directrices. Adelante, Leti. Este curso opera dentro del marco de referencia del ego, pues ahí es donde se necesita. No se ocupa de lo que está más allá de todo error, ya que está planeado únicamente para fijar el rumbo en dirección a ello. Por lo tanto, se vale de palabras las cuales son simbólicas y no pueden expresar lo que se encuentra más allá de todo símbolo. El ego es el único que pregunta, puesto que es el único que duda. El curso simplemente ofrece toda otra respuesta,
una vez que se ha planteado una pregunta. Dicha respuesta, no obstante, no recurre a la inventiva o al ingenio. Esos son atributos del ego. El curso es simple. Tiene una sola función y una sola meta. Solo en eso es totalmente consciente, pues solo eso puede ser consistente. Pues aquí me llama mucho la atención. Dice que el ego es el único que pregunta, puesto que es el único que duda, ¿sí? Pero además dice que la respuesta que el curso ofrece no recurre a la inventiva o al ingenio. Y esto, o sea, aquí pues vamos a desbancar un poquito a lo que es la ciencia, porque según la ciencia dice que es el arte de hacer las preguntas correctas, pero, pero no es cierto, porque básicamente la ciencia se dedica a la inventiva o al ingenio para generar hipótesis, por ejemplo, de cómo se generó el universo, de cómo se generaron los planetas, cómo se generó la vida en el mundo, ¿sí? O sea, realmente la ciencia se está yendo a la inventiva, que lo disfraza con muchos argumentos de investigación, pero realmente, finalmente, en el fondo de todo, están inventándose las hipótesis o las teorías, porque realmente eso es recurrir a la inventiva. Realmente no tiene, es diferente al curso que no recurre a esto, ni a la inventiva ni al ingenio, simplemente la respuesta está basada en la verdad. Y la verdad, pues no se entretiene en contestar, por ejemplo, la pregunta, la famosa pregunta imposible de contestar, ¿cómo se generó el ego? ¿No? Como, como ya leímos hace unos días, dice, responder al ego no tiene ningún caso porque es tratar de reconocer cómo se generó el error y que si queremos pasar por alto el error, lo tenemos que hacer a un lado. O sea, las preguntas, cómo nos separamos de Dios? ¿Cómo fue que se generó el ego? Realmente no tiene ningún sentido, porque si queremos escapar del error, lo importante es no estudiar el error, sino al contrario, resolver el error y precisamente para eso está el curso. O sea, no para que sigamos haciendo preguntas que no tienen respuesta, porque me llama hay un libro de un señor que se llama Estéfano, se apellida Estéfano, que habla del origen del mundo y muchas personas están poniendo, bueno, no solamente el origen del mundo, sino el origen del universo. Y habla de las guerras y de todo que hubo entre diferentes razas espaciales y cómo vinieron a la Tierra y colonizaron y sembraron la vida. Y dice, finalmente, no da ninguna respuesta al conflicto de dónde provenimos. Realmente, finalmente, no da la respuesta. Entonces, Matías de Estéfano se llama. Y entonces, precisamente dice, ¿de qué sirve estudiar el error si finalmente permanecemos en él? Creyendo que estamos separados, creyendo que somos seres mortales, finitos y vulnerables. Ese no es la búsqueda del curso de milagros. El curso de milagros es reconocer que somos hijos de Dios y que finalmente todo lo que ocurre en este mundo es solamente un sueño, en este universo es un sueño y que necesitamos despertar. Por eso el curso opera dentro del marco de referencia del ego porque es el soñador. Y entonces es limpiar todas esas creencias para dar paso a la verdad. Así que hoy vamos con el punto 3, el concepto. O sea, perdón, antes de Adelante. iniciar, la inventiva pues no solamente es en la ciencia o en los que se quieren justificar o buscar unas respuestas acerca de todo lo que has dicho, sino también en nosotros mismos cuando queremos dar una solución, y lo estábamos viendo en el ejercicio, ¿no? Nosotros queremos tener un problema y queremos que la solución sea de una manera. Entonces, pues, hay que esperar la respuesta del Espíritu Santo, que esa es la única que nos va a dar la verdad, la respuesta verdadera a nuestro pensar, a nuestra
forma de percibir nada más, porque en realidad no es un conflicto, es una forma de percepción a lo que está pasando, nada más. Exactamente. Y que mientras sigamos creyendo que tenemos necesidades, el Espíritu Santo nos da aquello que necesitamos mientras creamos que lo necesitamos. O sea que es obvio que las circunstancias que vivimos en este mundo, que creemos que necesitamos, no sé, salud, necesitamos trabajo, nos las va a dar mientras creamos en eso, pero finalmente va a seguir haciendo su trabajo de quitarnos de falsas creencias. Adelante, Leti. El perdón, la faz de Cristo, que es el concepto 3. El perdón es el medio que nos lleva a Dios y que nos permite alcanzarle. Mas es algo ajeno a Él. Es imposible concebir que algo creado por Él pueda necesitar perdón. El perdón entonces es una ilusión, pero debido a su propósito, que es el del Espíritu Santo, hay algo en ella que hace que sea diferente. A diferencia de las demás ilusiones, nos aleja del error en vez de acercarnos a él. Al perdón podría considerársele una clase de ficción feliz, una manera en la que los que no saben pueden salvar la brecha entre su percepción y la verdad. No pueden pasar directamente de la percepción al conocimiento, porque no creen que esa sea su voluntad. Esto hace que Dios parezca ser un enemigo en lugar de lo que realmente es. Y es precisamente esta percepción de mente la que hace que no estén dispuestos a simplemente acceder y retornar a Él en paz. Es que estos dos párrafos están muy interesantes. O sea, primero, ya habíamos ayer comentado que el perdón se creó, pero para este mundo. Por eso es la respuesta que Dios dio a su Hijo en el momento de la separación. El perdón está representado por el Espíritu Santo. Es el que trae la expiación para nosotros. Porque pues no hay nada en el cielo que necesite el perdón, porque todo en el cielo es perfecto. Por eso dice que es imposible concebir que algo creado por Dios pueda necesitar perdón. Por lo tanto, el perdón es una ilusión. Pero se le considera como una clase de ficción feliz. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en la ficción que vivimos, en este sueño, creemos que hay cosas que son malas, cosas que son tristes, cosas que son perjudiciales, cosas que nos producen mal, ¿sí? Creemos en el pecado. Y entonces el Espíritu Santo se encarga de recordarnos, mira, eres el Hijo de Dios, por lo tanto, eres inmortal, y eres invulnerable. Pero eres inmortal e inmutable porque eres un espíritu, no eres un cuerpo. Pero como crees que eres un cuerpo, bueno, pues vamos a partir de esa creencia, pero necesitas entender que el perdón es el pensamiento que necesitas tener en tu mente para deshacer la creencia de que existe algo que te puede hacer daño. Entonces, de hecho, lo hemos visto, hasta ahorita hemos avanzado por muchas lecciones que nos lo está demostrando con la práctica, porque la única manera de reconocer que este mundo es benévolo en sí, porque no nos hace nada, es practicando las lecciones, poniéndolas en práctica, como acabamos de leer. Cada vez que pienses que hay algo que te perturbe, que sientas que hay algo que te perturbe, di la lección. O sea, soy santo, no hay nada que me pueda hacer, no hay nada que temer, porque soy el Hijo de Dios, porque Él es mi fuente, y bueno, puedes aumentarle un montón de conceptos reales, ¿sí? Y entonces tú al aplicarlo experimentas algo completamente distinto. Cambian las circunstancias que estás viendo, se transforman por otras, porque deja de existir el miedo en tu mente. Aunque sea brevemente, esa brevemente hace que cambien la ruta de los acontecimientos que parece que estás viviendo. Entonces, pero finalmente siguen siendo ficciones, porque son proyecciones de tu mente. Todo lo que está en tu mente se refleja en tus circunstancias.
Por lo tanto, ¿dónde tienes que meter la expiación y el perdón? Pues en tus pensamientos, para que el sueño se transforme. O sea, por eso dice que es una ficción feliz. Adelante. Y además dice ciertamente que hay una manera en que los que no pueden, no saben, pueden saber la brecha entre su percepción y la verdad. Y obviamente se refiere a nosotros, porque somos los que no creemos. Pero no nos ataca, simplemente nos está diciendo, bueno, pues esta es la única manera en que tú puedes salvar esa brecha a través del perdón. Adelante, Leti. Sí, el hecho también es de que nosotros sentimos culpa, por eso necesitamos el perdón. Sentimos culpa después de haber el Hijo de Dios separadose de su Padre y haber fabricado todo este mundo, pues ahora se siente culpable y dice, ¿y ahora cómo le hago? Hay culpa en lo profundo de nuestros sentimientos y por eso necesitamos ese perdón en esta ilusión. Por eso también lo dice así, ¿no? El perdón es una ilusión. Y lo que tenemos que hacer, pues en este mundo nos toca deshacer esta ilusión y bueno, pues esa es la manera, ¿no? Para que ahora sea una ilusión feliz. Pero pues eso viene de la culpa y por eso atacamos y por eso tenemos esa parte en que nos defendemos y todo esto, ¿no? Por culpa y temor a Dios. Exactamente. Ay Dios, ay Dios. Ay, Dios. Ay Dios, es que ya me perdí dónde Es el voy a leer. 3. En el El 3, 3. ya. Y de este modo necesitan una ilusión de ayuda porque se encuentran desvalidos, un pensamiento de paz porque están en conflicto. Dios sabe lo que su hijo necesita antes de que él se lo pida. Dios no se ocupa en absoluto de la forma, pero al haber otorgado el contenido, su voluntad es que se comprenda. Y eso basta. Las formas se adaptan a las necesidades, pero el contenido es inmutable, tan eterno como su creador. Es que sí, aquí una pequeña aclaración, porque habla de las formas. Y es que la forma es el cómo se presentan las circunstancias, ¿sí? Entonces, las formas se adaptan a las necesidades y hay que entender, las necesidades no pertenecen al ámbito de Dios, porque en Dios no puede haber necesidades. Por lo tanto, las necesidades son ilusiones y las formas son parte de la ilusión. Pero habla de que el contenido en sí es inmutable, tan eterno como su creador. Entonces, la forma en que viene a resolver alguna circunstancia en nuestra vida, o sea, la verdad tiene que adquirir de alguna manera una forma en que nos dé paz. O sea que eso es importante entenderlo, porque Dios no está, bueno, sí y no, no está ajeno a lo que nos pasa, pero no está diciendo, es que mi hijo tiene problemas. Para Dios, Él sabe que Él es perfecto, creó a su hijo a su imagen y semejanza, por lo tanto, Dios no pone atención en las cuitas de su hijo porque sabe que son sueños. Por lo tanto, para eso está el Espíritu Santo, para que le ayude a comprender, que nos ayude a comprender que las cosas que nos suceden solamente son pensamientos sin sentido en nuestra mente y que se reflejan en la realidad. O sea, este es un hecho que hemos hablado una y otra vez en el estudio y que además el curso lo dice, en que no le pongamos atención a lo que sucede afuera porque simplemente nos demos cuenta que es una manifestación de los pensamientos que tenemos adentro y que no tenemos que andar buscando qué pensamiento está ocurriendo adentro y que me lleva al miedo. No, lo estamos viendo en nuestras circunstancias. O sea, está enfrente. Entonces, ok, eso que veo enfrente, entonces le tengo que aplicar la lección del día. Así es sencillo. No necesitas buscar en tu pensamiento, aunque hay lecciones que te pide que busques los pensamientos, pero siempre está enfrente lo que sucede. Si todo está bien, si tienes trabajo, si las relaciones contigo, con todas las personas están bien, si todo no te falta nada, no tienes deudas, que estás feliz,
Ah, pues quiere decir que está funcionando el curso, porque se lo estás permitiendo. Bueno, Adelante. Sí, sí, nada más quiero comentar aquí. Dice, Dios sabe lo que su hijo necesita antes de que él se lo pida, y a veces decimos, él no sabe de necesidades. Lo que el hijo de Dios necesita es dicha, amor y paz. Eso es lo que necesita, y eso es lo que sabe Dios, que eso es lo único que necesita el hijo. No necesita nada más. Y por eso dice aquí, no se ocupa de las formas, porque él te da él te ha dado desde el principio la dicha y la paz absoluta, pero tú necesitas formas, ¿no? Entonces, si Él te da dicha y bienestar, tú lo has transformado en formas. Y lo que tú habías dicho, si tú tienes trabajo, si tienes relaciones sanas, si tienes, bueno, todo esto es forma. Todo esto es forma y por eso te sientes satisfecho. Lo único que te está dando Dios es dicha y paz. La forma en que nosotros le damos, la forma que nosotros le damos más bien, pues es ya otra cosa, pero en sí nunca va a dejar al hijo desprotegido, nunca va a dejar que su hijo sufra. Entonces habrá siempre la manera en que tengamos la dicha y la paz absolutas. exactamente. Y seguimos el 4. Antes de que el recuerdo de Dios pueda retornar, es necesario ver la faz de Cristo. La razón es obvia. Para ver la faz de Cristo se requiere percepción. El conocimiento no es algo que se pueda ver, pero la faz de Cristo es el gran símbolo del perdón, es la salvación, es el símbolo del mundo real. El que la ve deja de ver el mundo. Está tan cerca ya del umbral del cielo como es posible estar mientras aún esté afuera. Mas desde ahí, un paso más basta para entrar. Es el paso final y ese se lo dejamos a Dios. Ok. Aquí me llama, yo me puse a pensar, dice que para que antes de que el recuerdo de Dios pueda retornar es necesario ver la faz de Cristo. Dice, pero la faz de Cristo es el gran símbolo del perdón, es la salvación. Pero dice que para ver la faz de Cristo se requiere de percepción. Ok. Yo me pregunto, o sea, es que dice que es el gran símbolo. Y el curso habla varias veces a partir del capítulo 10, empieza a hablar más sobre la faz de Cristo. ¿A qué se refiere esto? No sé. O sea, yo honestamente no sé, porque dice aquí que es un símbolo, es el símbolo del perdón. Yo creo que lo va a aclarar en el libro de texto, ¿sí? Pero a mí se me hace que en algún momento el ver el símbolo de Cristo, nosotros relacionamos el Cristo con Jesús, porque Él ya alcanzó la expiación. Entonces, quizás, no sé, se me antoja pensar así simple, pero esto es una locuración, que en el momento que lo veas a Él, a Jesús, dices, ya estoy del otro, ya estamos en la puerta del cielo, ya nada más falta que Dios venga y nos saque de la percepción. No sé qué pienses tú, Leti. No sé, a mí me gusta ver esto como una metáfora, pero como dice, es el gran símbolo del perdón, pero Jesús es el gran símbolo del perdón para todos nosotros. Bueno, no recuerdo si hay una lección que nos dice que quiero ver con la visión de Cristo, por ejemplo, ¿no? O sea, ver la faz de Cristo es ver el perdón. Ver la faz de Cristo es ver a todos nuestros hermanos tal como son. Eso es ver la faz de Cristo, ¿no? Ver a todos nuestros hermanos, en todos nuestros hermanos, la faz de Cristo. Entonces, pues por eso es el símbolo del perdón. Cuando nosotros ya limpiamos nuestros pensamientos equivocados, podemos ver entonces sí la faz de Cristo en todos nuestros hermanos. Y bueno, creo que mañana tendremos que ampliar los comentarios acerca de esto. Ah, sí, sí, porque todavía nos faltan otros párrafos. Está muy interesante. Y bueno, pues hoy estamos agotando el tiempo, así que despedimos nuestra transmisión, primero agradeciéndoles que hayan estado con nosotros y nos despedimos orando
como hacemos todos los días diciendo, Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana. hasta mañana.